las en sistemas no inerciales. Vale. Bueno, la respuesta es muy rápida y muy fácil. Las leyes de Newton no tienen validez en sistemas de referencia no inerciales, por lo tanto, fuera, liquidado el asunto. ¿Entendéis lo que o sea, las leyes de Newton marcan un campo de juego donde podemos utilizarlas? Y la primera cuestión es decir, todo lo que vamos a hacer es válido solo para ciertos observadores. Y esos observadores se les llama inerciales. Entonces, para observadores que están acelerados con respecto a esos, las leyes de Newton no son válidas. El ejemplo que os puse es el clásico, ¿no?, del tren acelerándose, del coche acelerándose, del tío vivo, estos sistemas de referencia. Bueno, y ahora el asunto es decir, bueno, pues si ya está terminado el asunto, ¿para qué vamos a seguir por ahí? Bueno, porque el problema es el siguiente, el asunto es el siguiente. A nosotros nos puede interesar, a veces, hallar la trayectoria de los cuerpos en sistemas de referencia no inerciales, directamente. Os voy a poner dos pequeños ejemplos, espero que os gusten, dos pequeñas peliculillas, para mostraros eso. Porque ahora yo lo digo de palabra y yo creo que os quedáis con la sensación de decir, bueno, ¿y es eso así? ¿No? Es decir, ¿por qué me va a interesar a mí? Porque me va a interesar, fijaos, las llaves. Estoy lanzando las llaves al aire. Hombre, yo creo que a todos, si la pregunta es, ¿lanzo las llaves con una cierta velocidad? ¿Respecto a quién? Nuestro sistema de referencia está fijo aquí a tierra, al aula, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que a nosotros nos interesa, o nos están preguntando, ver cuál es la trayectoria respecto a nosotros que estamos fijos al aula, no la trayectoria que ve alguien, por ejemplo, en el sol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno diría, bueno, vale, de acuerdo, si es eso lo que yo quiero. Ya, pero resulta que este sistema de referencia fijo al aula es un sistema de referencia acelerado, no inercial. O sea que ya desde ese punto de vista, aquí en el aula no son válidas las leyes de Newton. Yo lo siento, pero es así. La suma de las fuerzas reales que están actuando sobre las llaves no es igual, fijaos, he dicho, la suma de las fuerzas reales. ¿Qué significa una fuerza real? Acerco un poco más para que me entiendan en la grabación. ¿Qué son las fuerzas reales? Son las fuerzas que están ejerciendo un cuerpo sobre otro cuerpo, es decir, que siempre tienen un origen, una causa. En el caso de las llaves, pues está claro, la gravedad, la atracción gravitatoria la ejerce la Tierra. ¿De acuerdo? Esas son las fuerzas reales. Hay alguien que las está ejerciendo, esa acción. Entonces, suma de esas fuerzas reales igual a la masa por la aceleración en el aula. Eso está mal, eso no se cumple. Lo siento, pero no se cumple. ¿Entendido? Y lo vais a ver ahora, cómo no se cumple. Si yo digo, y os pregunto, cojo las llaves, las dejo aquí quietas, os las dejo desde el reposo en este sistema de referencia, y las dejo caer bajo la acción de la gravedad. Olvidaos del aire, no hay viento, no hay nada. Las dejo, claro. Y os digo, ¿qué trayectoria ha seguido las llaves? ¿Qué me diríais? Rectilínea, ¿no? Ahora estáis pensando, ¿qué truco está intentando colarnos aquí Miguel? ¿Qué truco? Algo hay que no nos está diciendo o no lo dice claramente. No, no hay ningún truco. De verdad, no hay ningún truco. Yo digo, en reposo, lo suelto. Y ahora pensad, me está diciendo rectilínea. Y yo os digo, está mal, lo siento, no es una recta. No es una recta. Está mal. Con eso os estoy llamando la atención. Fijaos, algo tan llamativo. ¿Tendría que ser una recta? No es una recta. ¿Por qué? Estamos haciéndolo en un sistema de referencia que es giratorio, acelerado. Para poneroslo más claro, si yo marcase un punto, ahora para la demostración sería, yo marco un punto, cojo la plomada, ¿no? Eso me da la posición vertical, justo, claro, ¿no? Igual, marco el punto en el suelo,
donde en principio si es una trayectoria rectilínea tendría que golpear las llaves. Claro, no golpea en ese punto. Bueno, el error, hay que decir toda la verdad, lo golpea muy, pero que muy cerca, sobre todo si lo dejo caer a 1 metro de altura. Y además tengo el efecto del aire. O sea, pero incluso sin el aire, a 1 metro de altura, el error es tan pequeño que es despreciable. Por eso, en los problemas, muchos problemas, yo digo, un sistema de referencia fijo a tierra es inercial. Podéis conseguir, eso no es estrictamente cierto. Para este tipo de problemas, por ejemplo, el movimiento de las llaves, es una muy buena aproximación. Pero ahora, si yo cogiese e hiciese este experimento, por ejemplo, desde un hotel, el de Dubái, ¿no? ¿Cuál es ese tan famoso, ¿no? Que son, ¿cuántos metros de altura tendrán esos? Tienen 500, ¿no? Metros de altura, ¿no? Son de ese calibre, ¿no? Y yo cojo las llaves. Y ahora tengo que hacer, claro, el experimento es difícil, imposible, porque tendría que ser en el vacío, hay viento, y eso, naturalmente, ese efecto rompe cualquier otra cosa. Pero imaginaos por un momento que construyo el hotel en la Luna, y hago ese experimento, raca, y marco el punto por debajo de la plomada, y suelto las llaves. Pues ahí veríamos cómo las llaves no golpean en el punto, sino que golpearían en un punto a una distancia del orden de centímetro, el orden de magnitud del centímetro, unos centímetros separados. Fijaos, estoy hablando del orden de 100 metros para que tenga una desviación horizontal del orden de 1 centímetro. Pero es eso así. Este problema que os acabo de comentar lo hago en segundo en física, de segundo, mi asignatura de segundo, de mecánica, con los ingenieros, ese problema lo hago con ellos, no con vosotros, pero para que os deis cuenta un poco del planteamiento, no tengáis miedo, ese problema no lo hago, pero es para llamaros la atención. Claro que es útil a veces saber eso, tan útil como que estáis interesados en saber cómo es el tiempo atmosférico, ¿no? Miráis las noticias del tiempo en la tele, y ¿no os llama la atención lo de cómo se mueve el aire? Ese sistema de referencia en el mapa es fijo a tierra. Lo lógico es que el aire vaya de la zona de alta presión a la zona de baja presión. ¿Lo hace? No lo hace. Sigue las líneas aproximadamente de igual presión. Eso es totalmente anti-intuitivo. Es como decir, yo dejo caer, suelto las llaves y se ponen a moverse horizontalmente, ¿no? Es igual de anti-intuitivo. Pues eso es lo que está ocurriendo. Fijaos si es interesante saber hacia dónde van los vientos, que con respecto a tierra, que uno tiene que... Pero todavía más, para que os divirtáis, os voy a poner, para que lo veáis claramente, un experimento en el aula. ¿Vale? Para que veáis que eso es así. Fijaos, voy a buscar un experimento que se hace en el MIT. Muy bien, pues me voy al Instituto Tecnológico de Massachusetts, a una de las aulas, y ahí tenemos a los becarios esclavos, no creo que sean tan esclavos, los que ayudan ahí a hacer los experimentos. Están en un aula, y tenéis 2 personas y van a jugar con un balón de baloncesto. Vamos a poner en marcha ¿no? Quietos, ya veis, la pizarra la tienen detrás. Ningún problema. Yo quiero lanzarle el balón al otro, lo tengo que lanzar ¿en qué dirección? Hombre, donde está situado, ¿no? Eso es lo que están haciendo, pero ahora gira la plataforma. Y ahora estáis pensando, seguro que están intentando engañarme. No, o sea, hay que ser un poco sinceros. Una de las personas, intenta lanzarle el balón a la otra, por lo tanto, está apuntando en la dirección de la otra persona. Pero el balón no sigue la trayectoria rectilínea, vista en este plano rectilínea. Ya sé que estáis esperando una trayectoria parabólica. ¿Es una parábola? No, no es una parábola. Fijaos ahora lentamente cómo lo están haciendo. Fijaos cómo se desvía. No es que sea rectilínea, cuidado, no es una recta. Ahí lo marcan para que veáis la desviación, pero no es una... Y ahora
Fijaos, ahora es un sistema de referencia, está girando la cámara con las dos personas. Fijaos, no, de verdad que no lo está intentando lanzar al otro lado, es así, está lanzándolo en la dirección de la otra persona, está mirando y lo lanza. Pero el balón se desvía, fijaos cómo ahora sí traza la trayectoria. Ah, bueno, donde dije antes, cuidado, el comentario. Antes sí era visto la trayectoria que marcaban estaba bien. Coge otro balón. Lo está viendo la cámara. Fijaos, ¿eh? ¿Y si es desviarse lo recto? ¿Se lo desvía él para que...? Bueno, si quiere lograr, naturalmente la pregunta es, si quieres lograr que el otro lo coja, tienes que compensar ese efecto. Pero fijaos ahora desde las leyes de Newton. ¿Son válidas en ese sistema de referencia giratorio? Ahí para vosotros la Tierra serían ellos dos que están girando. Pues uno diría, ¿cuáles son las fuerzas reales? La gravedad, olvidaos del aire. La gravedad, trayectoria parabólica, sería en un plano, ¿no? Perpendicular. Pero resulta que estáis viendo cómo se desvía de ese plano. Tiene que haber algo, parece que hay una fuerza que es perpendicular a ese plano vertical. ¿No entendéis? Parece, cuidado, estoy diciendo la palabra, parece que hay. ¿Cuál es esa fuerza? No existe ninguna fuerza que haga eso. Es la sensación que tenemos nosotros en ese sistema de referencia giratoria. Para que veáis todavía otro, bueno, ahí ya os voy a mostrar, es también en el MIT. Olvidaos lo de Coriolis, ya veis que pues... Ay, no, aquí no es este, que es un segundo. Quería mostraros primero la foto. La foto. ¿Dónde está aquí la foto? ¿Dónde lo...? Foto. Un segundo. ¿Por qué no me lo pone? Si no busco el enlace que lo puse antes. Un segundo, historial. Vídeo. Bueno. Aquí. Fijaos, lo que vais a ver ahora es un experimento muy parecido. Tenéis aquí, bueno, en un edificio de la universidad. Tenéis una mesa, pero esa mesa no es plana, tiene una cierta curvatura muy ligera, de tal manera que entonces pues es como un péndulo, ¿no? Y esas personas, esos los chicos que estáis viendo ahí, pues lo único que van a hacer es soltar la pelotita. Entonces, visto desde fuera, la mesa esa puede girar. Cuando no gira, ¿qué trayectoria veríamos visto desde arriba? Simplemente veríamos una trayectoria rectilínea visto desde arriba, ¿no? Cómo está oscilando. Pero ahora van a hacer girar la mesa y van a hacer el mismo experimento. Visto desde arriba no cambia nada, es como si no hubiese rozamiento, la trayectoria va a ser rectilínea. Pero visto desde la mesa circular, la cámara la tenéis ahí arriba, no sé si la llegáis a ver, justo en este modo de la foto, vais a ver entonces dos imágenes. Las dos imágenes corresponden a lo mismo. ¿Qué quiere decir lo mismo? Al mismo cuerpo en el mismo momento. Y vais a ver cómo las trayectorias son totalmente diferentes. Un segundo, mejor en el historial. No era este. Muy bien. Pues ahí tenemos la mesa. Fijaos. La imagen de la izquierda es la cámara desde fuera. La imagen de la derecha es la cámara girando con la mesa. La pelota es la misma. La trayectoria que vemos es totalmente diferente. Es el mismo cuerpo. Voy a ponerlo otra vez. Fijaos. Ya habéis visto cómo el brazo giraba a la derecha, ¿no? O sea, que
Es una cámara montada en la mesa giratoria. Es la misma. Iba a decir la misma imagen, no, porque son dos cámaras diferentes, pero son dos cámaras que están tomando el mismo movimiento. Fijaos. Girar a la izquierda, ¿no? ¿Perdón? Girar a la izquierda. No. Otra vez. ¿Otra vez? Bueno, os he dicho que es bonito. Es la misma pelota en el mismo instante, tomada la imagen con dos cámaras diferentes. Me tenéis que creer, si no, no... Fijaos el brazo, cómo se le ve. Fijaos. En el de la izquierda, visto desde tierra, desde el aula, la trayectoria es, hombre, intenta ponerlo, es prácticamente una recta, ¿no? Prras. Y visto desde la mesa giratoria, anda la mar. No son trayectorias circulares, pero son curvilíneas, claro. Bueno, es el mismo efecto que el que acabáis de ver en las dos personas montadas ahí en el cacharro ese lanzándose el balón de baloncesto. Es el mismo efecto. Voy a quitar esto. Esto es lo que os intento mostrar. Pero ya, o sea, eso de decir las llaves no golpean en el punto, os quedáis pensando, bueno, me está diciendo no me va a mentir el profesor porque me va a mentir, no hay ninguna razón, pero no lo veis. Es la pequeña diferencia, uno no lo ve. También utilizo el ejemplo de la atmósfera, de los mapas del tiempo. Eso lo veis, pero a lo mejor tampoco os dais cuenta. Mientras que estas dos películas que acabáis de ver, eso lo estáis viendo in situ, como si estuvieseis ahí mismo. Y no os lo podéis creer, que es lo bonito del asunto. Tú misma estás diciendo, no es posible. Lo siento, es posible. Claro que es posible. Esa es la realidad. Eso es. Entender eso es física, es lo bonito de la física. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver si lo logramos explicar de una manera un poco que os llegue, claro, ahora formal. Pero podéis entender cómo es, o sea, lo bonito que puede ser llegar a decir, problema. Estoy en un sistema de referencia, os estoy poniendo el problema que les he analizado con vuestros compañeros de segundo de industriales. Lo que acabáis de ver sobre la mesa lo he simulado con matemática. No os lo quiero... Si tenéis muchas ganas de verlo, os lo enseño, pero si no, o sea, simplemente deciros, ese problema, que es un poco más así, ese lo analizo y es precioso, claro. Yo doy las condiciones iniciales, de posición y velocidad, y digo cuál es el sistema de referencia y quiero saber cuál es la trayectoria. Y la trayectoria que habéis visto pues es preciosa, como hace... por cierto, esto que estáis viendo ahí no es nada más ni nada menos que el péndulo de Foucault, a lo bestia, por así decirlo. Vamos, a lo bestia, visto muy rápido, que es un péndulo de Foucault. Si yo cogiese aquí un péndulo muy grande, digamos muy grande en el sentido de que tuviese mucha masa para que el rozamiento con el aire no lo frenase, es decir, que estuviese oscilando 24 horas. Yo lo pongo hoy en marcha aquí y uno diría, pues lo pongo en este plano. Volvemos dentro de 6 horas y si el péndulo está bien hecho, sin trucos, veríais cómo el plano ha girado. Y diríais, anda la mar, alguien ha venido y me ha cambiado. Nadie ha venido. Lo que ocurre es que la Tierra ha girado por debajo y nosotros estamos girando con la Tierra. Ese es el efecto que estáis viendo muy rápido con la pelotita sobre esa mesa, con curvatura. Es el mismo efecto. Lo que pasa es que ahí en segundos se ve. Mientras que en el péndulo de Foucault, cuando vayáis a algún museo o una cosa de estas, verlo no es posible, porque uno tiene que estar esperando horas y horas. Tenéis montones de sitios en Internet donde podéis ver ese péndulos de Foucault. Creo que os lo llegué a mostrar en algún momento, lo del péndulo. Tenéis, por ejemplo, yo tengo aquí un enlace, precisamente cuando explico estas cosas, donde tengo en física, péndulo tiene que ser porque es un sitio en Alemania, es en Heidelberg, me parece, vamos a ver. Soy un desastre, lo reconozco, soy muy desordenado. Sí, creo que es este, Kirchhoff Institut für Physik. Sí, es Pendelkamp, Uni Heidelberg, .de. Una ciudad muy bonita. No he estado, fijaos, solo ahí hablo de referencias. Tengo ganas de... Bueno, lo siento. No,
hace muy poco, hace 2 meses, estaba... O sea, que aquí lo que dice, os lo voy a decir, dice el péndulo de Foucault en el Instituto de Física, dice, atención, el péndulo no se puede, no está online a causa de un defecto, no en el o sea, digamos, no un defecto en el funcionamiento, sino que es un problema probablemente de ordenadores. Bueno, lo siento, no puedo enseñar. Y dice, previsiblemente voraussichtlich, fijaos cómo dicen previsiblemente, menuda palabrota, ¿no? A partir del update, KB, eso no tengo ni idea a qué se refieren, KB 51. No me digáis, ni idea. Bueno, una pena. Vamos a ver. Sigamos. Sistemas de referencia no inerciales. Problema. Yo tengo aquí una persona, un observador, y aquí tengo otro observador. Uno es inercial y el otro es no inercial. Significa que está acelerado con respecto al primero. Y yo tengo por aquí un cuerpo, por ejemplo la bolita, los cuerpos que habéis estado viendo, el balón de baloncesto, aquí P. Y lo que quiero es saber cómo se mueve. Conozco las fuerzas reales que están actuando. Bueno, pues uno dice, no hay ningún problema, Miguel. En un sistema de referencia inercial, la segunda ley de Newton me dice suma de las fuerzas reales. Suma vectorial. Si hay n fuerzas, ¿no? Pues tendría. Estos son reales. Hay alguien que está ejerciendo esa fuerza sobre mi cuerpo. Va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que tiene ese cuerpo P con respecto al sistema de referencia inercial. Eso es cierto, eso es la segunda ley de Newton. ¿Entendido? Y ahora digo, muy bien, pero a mí lo que me interesa es ver o entender qué es lo que está viendo esta otra persona. Un sistema de referencia no inercial. Ahora hay 2 casos, claro, porque lo que estamos es otra vez, en el movimiento relativo. Es un problema de movimiento relativo. ¿Cómo se mueve este con respecto a este? Hay 2 casos. Uno, el fácil, por llamarlo de alguna manera, y otro, el menos fácil. ¿Cuál es el fácil? El fácil es cuando tengo un movimiento relativo de uno con respecto al otro, que es de traslación. Fácil. Se refiere a... ¿Y qué se refiere por traslación? Que los ejes de este señor no giran con respecto a los ejes de este otro señor. Es lo que yo expliqué en el movimiento relativo. ¿Vale? O sea, se está moviendo, pero los ejes... Yo me estoy moviendo con respecto a vosotros, ¿no? Yo soy por ejemplo, y ahora, ¿no? Me estoy moviendo, me acelero, pero como veis, no giro con respecto a vosotros. Me puedo mover en todas... O sea, no tengo por qué moverme, ¿no? Pero siempre... No, en el momento en que haga esto, el eje que tengo aquí pinchado ya ha girado con respecto a vosotros. Entonces yo me puedo mover como a mí me dé la gana, pero siempre la orientación es la misma. Ese es el caso fácil. ¿Qué me dice en el caso este de movimiento relativo, este en particular? ¿Cómo tengo relacionadas las aceleraciones? Pues vimos en su momento que la aceleración del cuerpo P con respecto al sistema I inercial va a ser la aceleración que ve el no inercial de P más la aceleración que tiene el no inercial con respecto al inercial. ¿Lo recordáis? Cómo se estaba la aceleración, el punto, cómo estaba el origen de coordenadas, cómo estaba acelerado con respecto al otro. Bueno, pues esto lo voy a meter tan sencillo como decir, bueno, pues meto todo esto ahí en la segunda ley de Newton, eso es válido. Tendré entonces la fuerza neta real. La suma de las fuerzas reales va a ser igual a la masa multiplicado por todo esto. Bueno, pues tendré la masa de P con respecto al no inercial más la masa de P por la aceleración del no inercial con respecto al inercial. No he hecho nada difícil matemáticamente. Y ahora uno dice, pero claro, el problema que nos está intentando
mostrar Miguel es que a nosotros nos interesa muchas veces saber la trayectoria, es decir, saber esto. Bueno, ¿por qué no pasamos entonces este término aquí a la izquierda de la igualdad? Es lo único que voy a hacer. Si lo paso a la izquierda de la igualdad, tendré lo siguiente. Tendré suma de las fuerzas reales, más, porque a mí me interesa siempre que sea suma de vectores, suma. El otro le tengo que cambiar el sentido, menos m a la aceleración relativa del no inercial con respecto al inercial, igual a la masa de mi cuerpo por la aceleración de ese cuerpo con respecto al sistema de referencia no inercial. Fijaos que esta es ya la aceleración que yo necesito para poder, con las condiciones iniciales, resolver el problema. Y estoy otra vez en cinemática. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Si yo decido, y esto tenéis que tenerlo muy claro, en todos los problemas de mecánica, todos los problemas en general, mecánica, vosotros decidís en qué sistema de referencia lo vais a resolver. Y me lo tenéis que decir. A mí como profesor, que soy ahora, me lo tenéis que decir. Yo lo digo ahora de palabra. O sea, yo cuando hago un problema digo de palabra, lo hago con respecto a quién. Lo estoy diciendo para que lo entendáis. Pero vosotros, en un examen, en un ejercicio, no me lo podéis decir de palabra si es un ejercicio escrito. Pero lo tenéis que poner escrito, claramente. Es decir, yo voy a resolver el problema, primera decisión, quiero resolverlo, ¿respecto a quién? Respecto a este señor, respecto a este otro señor, decirlo claramente. Yo no quiero adivinar nada. Cuando tardo un minuto, porque no se me dice, ya entonces empieza, no me entendéis mal, el enfado interno, es decir, ya es el primer fallo. Sí, aunque luego no explicarlo es el primer fallo. Yo no tengo por qué suponer nada, ¿lo entendéis? Tenéis que decirlo. Si fuese un examen oral no tengo ningún problema, lo decís de palabra y yo no lo entiendo, pero en un examen escrito, en una prueba escrita hay que decir claramente, para mí el sistema de referencia es este, ¿vale? ¿Qué es inercial? Suma de fuerzas reales igual a masa por la aceleración en ¿qué es no inercial? Porque tenéis interés en hacerlo en ese. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aíslo el cuerpo, dibujo las fuerzas reales, las primeras, que si gravedad, que si normal, que si muelle, que si cuerda, las dibujo. Y luego, si es un sistema de referencia no inercial, dibujo las fuerzas. ¿Esto es una fuerza, lo que estoy poniendo aquí? Sí, tiene dimensiones de fuerza, ¿no? Esto tiene dimensiones de fuerza, ¿no? Masa por aceleración tiene dimensiones y unidades de fuerza. Pero es una fuerza real. ¿Quién la hace? Nadie. Nadie la hace. Es una fuerza ficticia. No es real. No es real, entendedme bien la explicación, no es real en el sentido de que no hay ningún cuerpo que sea el causante de esa fuerza. Es una fuerza que se llaman fuerzas ficticias, pseudofuerzas o fuerzas inerciales también se las llama. O fuerzas inerciales. Cualquiera es decir, pero las dibujáis en el sistema de referencia, en el diagrama del cuerpo libre, lo dibujáis. ¿Y cómo va a ser ese vector? Pues va a ser un vector que tiene la dirección de la aceleración. Fijaos que en el enunciado os tiene que decir cómo está de acelerado la dirección. Sentido, este es el sentido contrario. Y módulo, el módulo de la aceleración, cuidado, por el módulo de la masa del cuerpo que estáis considerando. Es decir, que para cada cuerpo tendréis una fuerza ficticia diferente en módulo. Cada uno tendrá su masa y cada uno tiene su... Es decir, por ejemplo, en un coche acelerándose, pues si tengo varias personas diferentes dentro de ese coche, la fuerza ficticia que están experimentando, entre comillas, es diferente, depende de su masa. Y nada, y ya está. Condiciones iniciales, aceleración y liquidado el problema. ¿Entendido? En el caso del, voy a decirlo de palabra, ¿qué ejemplo? Pues nada, el ejemplo este primero fácil es, estoy en un coche parado en un semáforo y me pongo en marcha, acelero. ¿Cuál es el cuerpo problema? El
cuerpo problema soy yo mismo, que estoy sentado. ¿Cuál es el sistema de referencia? Fijo al coche. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre mi cuerpo? Pues uno dice, fuerzas reales, la gravedad, una. El banco, la parte baja del asiento, dos. Está sosteniendo, dos. El respaldo del asiento también está ejerciendo una fuerza sobre mí, tres. Más fuerzas reales, ninguna más. Son todas las fuerzas reales. Pero uno diría, ahí viene pero anda, no te está, pero tú notas una fuerza que te está empujando contra el respaldo del asiento, ¿no? ¿No lo notamos todos, esa fuerza? ¿Quién está haciendo esa fuerza? Nadie. Nadie te está empujando contra el respaldo del asiento. Ahora cuando te metes en el coche y aceleres, ¿quién te está empujando? Nadie. Nadie. Sí, el respaldo te está empujando a ti, esa es una fuerza real, hacia adelante, te está acelerando hacia adelante. Pero ¿hay alguien a ti que te está empujando contra el respaldo? No. Sí, tercera ley de Newton. Si el respaldo te hace una fuerza sobre ti, tú haces una fuerza sobre el respaldo, sí, eso es una fuerza real también. Pero sobre el cuerpo, sobre la persona, no hay nadie. Es una sensación. Ahí viene el cerebro y le juega a uno una mala pasada. En ese sentido, porque cree que hay algo que te está empujando. No hay nada, no hay nada. Es el cerebro lo que está notando, entre comillas, es ese término que estáis viendo ahí. Pero no es real. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque si uno no lo tiene claro este concepto y resuelve ese problema del coche en un sistema de referencia visto desde fuera, inercial, desde tierra, y dice, no lo tiene claro, fuerzas, y coge la gravedad, la de la banqueta, la del respaldo, y encima me mete ese término, porque dice, claro, es que hay algo que te empuja contra el respaldo, está todo mal. A partir de ese momento ya está todo mal. ¿Entendéis? Es decir, que fijaos lo importante que es decir, tengo este problema, leerlo, entenderlo y decir, ¿cuál es mi sistema de referencia? Antes de dibujar nada, yo lo quiero resolver así, muy bien. Y ahora, diagrama del cuerpo libre. ¿Qué es inercial? Solo fuerzas reales. ¿Qué es no inercial? Fuerzas reales, más en este caso una fuerza ficticia. Una suma es suma vectorial, igual a la masa por la aceleración, descomponéis, dibujáis los ejes, descomponéis para cada uno de los ejes cartesianos si utilizáis y resolvéis el problema. Habrá unas incógnitas, lo integráis si es necesario, si es posible, y se resuelve. El problema que voy a hacer mañana, no hoy, que les he planteado a vuestros compañeros es, bueno, podría ser el de la polea acelerada el otro día, pero vamos a hacer mañana un problema que es de este tipo. Tengo una cuña, y tengo una cuña sobre una superficie horizontal, y tengo un bloque que pongo sobre la cuña, y esa cuña la voy a acelerar horizontalmente. ¿Cómo la acelero? Pues, por ejemplo, empujándola. ¿No? Pero a mí me dicen, es un dato del problema, yo acelero la cuña, el asiento, o sea, el coche, ya veis ahí, eso es el coche. Y ahora la pregunta es, quiero saber cómo es la aceleración del bloque respecto a la cuña. Bueno, y si queréis también del bloque respecto a tierra, pero en principio la pregunta sería, ¿cuál es decir, más fácil, el bloque sube o baja en la cuña? Hombre, todo el mundo diría, ¿qué pregunta? ¿Tiene que bajar? No y no. Dependiendo de cómo sea la aceleración del coche, o sea, de la cuña, ese bloque puede subir respecto a la cuña. Se puede quedar en el mismo sitio o incluso puede bajar perfectamente, no hay ningún problema. Y ese problema es el que vamos a discutir mañana tranquilamente, pero para que vayáis así, que vaya calando en el cerebro un poco, ¿no? ¿Qué tipo de problema? Este va a ser un problema en el que voy a utilizar esta relación. Y ahora sí me interesa, para completar, cómo sería en sistemas de referencia giratorios, es decir, el caso menos fácil, 2. El menos fácil, por cierto, es el que os he enseñado yo en las películas, porque es el más bonito son trayectorias muy raras. Menos fácil significa un sistema de referencia giratorio. Sistema de referencia giratorio. Es decir, que tengo, para que os hagáis una idea,
un tío vivo, que es el ejemplo que normalmente suelo poner. Tengo una persona, uno de los padres, montado en el tío vivo y el otro mirando fuera. Y tengo aquí el niño en el tío vivo. Y ahora el asunto es, yo quiero saber cómo es la trayectoria de ese cuerpo del niño respecto a alguien que está fuera o respecto a alguien que está dentro moviéndose con la plataforma. Si está girando la plataforma, se trata de un sistema de referencia no inercial, giratorio. Entonces tendría que ver otra vez cómo es la aceleración. Tendré una aceleración, unos términos, que pasaría a la izquierda. Ya veis que ahora he dicho unos términos, no uno. Me va a quedar porque no voy a demostrarlo. En vuestro caso no lo demuestro. En una asignatura de segundos sí lo demuestro. Pero para vosotros me interesa saber, lo voy a poner porque aquí es donde aparece la fuerza centrífuga. Y yo quiero que ese concepto lo tengáis por lo menos claro en lo posible de dónde viene. Entonces, haría lo mismo que antes y me quedaría, en el sistema de referencia giratorio acelerado, me quedaría suma de fuerzas reales más dos fuerzas ficticias. Una, la fuerza centrífuga, y otra es la fuerza de Coriolis. Ya habéis visto cómo antes busqué Coriolis. Y esto será la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo P en el sistema de referencia giratorio. No inercia. Muy bien. Para el primero, la fuerza centrífuga. ¿De dónde viene para que lo entendáis rápidamente ese término? Si yo tengo el niño aquí quieto, con respecto a la plataforma, ¿cómo es la trayectoria que sigue? Una trayectoria, visto desde fuera, una trayectoria circular. Uniforme, gira uniformemente la plataforma. Para alguien fuera, ¿cómo es la aceleración? La aceleración es únicamente centrípeta. Centrípeta, para alguien fuera, centrípeta. ¿Está claro eso? Trayectoria circular hacia adentro de la curvatura centrípeta. ¿Vale? Es decir, que eso lo tengo en lo que yo puse en las expresiones antes de las aceleraciones, lo tengo a la derecha. Y ahora lo paso a la izquierda. Si lo paso a la izquierda de la igualdad con las fuerzas reales, ¿qué hago? Es cambiar el sentido, ¿no?, de ese vector. Es decir, que tendré un vector hacia afuera. Esa aceleración, que ahora pasa a ser centrífuga multiplicado por la masa, es la fuerza centrífuga. No existe, no hay nadie que lo haga, es un término ficticio. ¿Cómo es en módulo? La dirección y el sentido lo acabo de explicar. En módulo, ¿cuánto será? La masa del cuerpo por la distancia del cuerpo al eje de giro, R, por cómo de rápido está girando el sistema de referencia con respecto a uno inercial, omega cuadrado. Ese es el módulo de la fuerza centrífuga. Para cada persona, para cada cuerpo con diferente masa, tenemos una fuerza centrífuga diferente. Depende de la distancia al eje de giro del sistema de referencia giratorio y depende de cómo de rápido está girando ese sistema de referencia giratorio con respecto a uno inercial, fuera. ¿Lo entendéis? Ahora bien, ahora es donde uno, a ver si lo habéis entendido, solo puedo introducir en el diagrama de fuerzas la fuerza centrífuga cuando estoy considerando mi sistema de referencia uno giratorio. Si alguien me está haciendo el problema y me lo resuelve respecto a uno inercial, por ejemplo, la persona que está fuera, imaginaos, me dice, Miguel, mi sistema de referencia es el de fuera, inercial, y me hace el diagrama del cuerpo libre del niño, peso normal, y me pone encima la fuerza centrífuga, eso está todo mal a partir de ese momento. ¿Lo entendéis? Es decir, tenéis que tener en cuenta, clarito, la fuerza centrífuga no es una fuerza real, no hay nadie que la ejerza. Nos aparece como un término ficticio cuando el sistema de referencia que estamos utilizando es giratorio. Entonces sí os tenéis mi permiso para notarlo, pero no antes. Y la pregunta por completar ya es decir, oye, y el término, porque tú me pones ahí dos, y el de Coriolis, ¿cuál es esa fuerza? ¿Recordáis cómo giraba el plano de la parábola? ¿Cómo iba, no? Bueno, ese término, para vosotros, conmigo nunca lo vais a usar, porque depende de la velocidad del cuerpo en el sistema de referencia giratorio. Es decir, si el niño está quieto en la plataforma, como lo tengo aquí, quieto, está en el caballito quieto, con respecto a la plataforma,
la fuerza de Coriolis es cero. En el momento, o sea, yo ahora mismo, la Tierra es el sistema de referencia giratorio. Tengo una fuerza centrífuga, perfecto, o sea, la tengo que considerar en mis problemas. La gravedad va a ser menor debido a eso. Y luego, fuerza de Coriolis, cero, porque estoy quieto. Pero en el momento en que me pongo en marcha, una velocidad relativa a la Tierra, ya mi fuerza de Coriolis es distinta de cero. En vuestros problemas conmigo en este nivel no hay fuerza de Coriolis. Con los de enfrente sí hay fuerza de Coriolis. ¿Entendéis la pequeña? O sea, cuando uno sube el nivel ahí ya, tengo que hacer problemas de ese tipo. Con vosotros no os preocupéis, porque esto depende de la velocidad v de p con respecto al sistema de referencia no inercial. Y en todos mis problemas con vosotros que pueda hacer, esa velocidad siempre va a ser cero. Es decir, el cuerpo va a estar en reposo en el sistema de referencia no inercial. Pero así ya sabéis, por lo menos tenéis una idea de que va a haber dos, no os preocupéis de una, la otra es la que me interesa, quiero que tengáis muy claro. Mucha gente cree que se lo sabe, mucha gente no ha estudiado física. Mucha gente ha estudiado física, cree que se lo sabe y no tiene ni idea. Por desgracia, de eso. Y para mí es importante, por lo menos es una marca para mí, digamos, es un pensamiento que tengo de decir, si logro que lo entiendan, o sea, para mí es un mérito, pienso yo, porque es algo que mucha gente ha escuchado y no ha entendido. A ver si lo logro con unos cuantos. Veremos un problema de aplicación de esto, que es uno que me gusta mucho, que es lo que yo llamo el aro circular giratorio. Tengo una bolita, tengo un aro colocado circular, verticalmente, la gravedad va de esta manera, y lo hago girar respecto a un eje vertical, con una velocidad angular omega. Tengo una bolita pinchada por el alambre, el aro, y esa bolita puede deslizar a lo largo del aro. Y la pregunta será hallar las posiciones de equilibrio respecto al aro de esa bolita. ¿Para qué posiciones? La bolita está quieta con respecto al alambre, no con respecto a alguien que está fuera, sino con respecto al alambre. Este problema lo puedo resolver en un sistema de referencia visto desde fuera o visto desde dentro, no inercial. Lo haré de las dos maneras, ya veréis que es casi el trabajo es el mismo, no hay mucha diferencia. Pensad si tenéis alguna pregunta para mañana. Estos problemas, tanto el de la cuña como el del aro, los voy a hacer mañana. Y aquí lo dejamos.